Tartesos o Tarteside es el nombre por el que los griegos conocían a la que creyeron primera civilización de Occidente. Tartesos influyó sobre las tierras del interior y el Algarve portugués. Una más tardía data del siglo IV después de Cristo del escritor romano Rufo Festo Abieno, que escribió una obra titulada Hora Marítima, poema en el que se describen las costas mediterráneas. Sobre el origen de la cultura tartesia se ha escrito mucho, a pesar de lo cual nada es seguro todavía. Según otros, la cultura tartesia sería el resultado exclusivo de la aculturación de los indígenas por parte de los fenicios. Sobre el origen de los propios tartesios y en el marco de las teorías difusionistas tan en boga hasta los años 70 del siglo XX, se ha llegado a decir que llegaron a la península con los pueblos del mar, o incluso que pudieron ser pueblos indoeuropeos precursores de la cultura celta o gentes procedentes de las estepas del norte del Cáucaso que se asentaron sobre el sustrato prehistórico. El núcleo original de la cultura tartesia comprende aproximadamente el territorio de las actuales provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. Estas eran las zonas más intensamente pobladas y desde ellas la influencia tartesia se extendería durante el Bronce final y la Primera Edad de Hierro por buena parte del resto de Andalucía y Extremadura, así como el Algarve y el Alentejo portugués. La aparición de asentamientos estables en los que se aprecia una incipiente jerarquización social. Los primeros tartésicos datan de esta etapa final del Bronce. Se sitúan en lugares estratégicos donde dominaban los caminos terrestres y los recursos agrícolas y mineros de la región. Algunos de los asentamientos importantes de esta época son Setefilla, Sevilla; Carmona, Sevilla; La Toblada, El Viso de Alcor, Sevilla; Montemolín, Badajoz; El Berrueco, Cádiz; El Llanete del Moros, Montoro, Córdoba; Colina de los Quemados, Córdoba; Onuba, Huelva. Todavía del Bronce final hay un incremento de las piezas metálicas y de orfebrería, así como de la demografía. La sociedad se fue estratificando, concentrándose el poder en unas élites militares cuya evidencia arqueológica son las estelas de Guerrero. Se advierten que los primeros influjos tartésicos en Andalucía oriental, además de intensificarse la explotación de plata a gran escala en la zona del Río Tinto. Ya en la Edad de Hierro coincide con el apogeo sociocultural y la construcción de murallas en algunos poblados como Tejada la Vieja. La fundación de los enclaves comerciales fenicios provocó un proceso de aculturación y adoptación de técnicas como el torno del alfarero, las técnicas de filigrama y granulado de la orfebrería, así como el gusto por los modelos suntuarios orientales. También en el mundo funerario se impulsó la incineración sobre la inhumación. El reinado del único monarca histórico, Argantonio, a finales del siglo VII a.C., y coincidiendo con la llegada de las primeras cerámicas griegas, en la región de Huelva se redujo la producción de plata y se abandonaron los centros metalúrgicos. El comercio y las importaciones fenicias se redujeron drásticamente, desapareciendo las tumbas principescas del valle de Guadalquivir. Tartesos desapareció abruptamente de la historia a partir de la batalla de Alalia, 15 años después de la muerte de Argantonio, en la que los etruscos y cartagineses se aliaron contra los griegos. No hay más referencias escritas. La derrota griega dejó a los tartesos sin sus aliados y expuestos al ataque púnico. Todo el imperio de Tartesos debió hundirse tras la caída de su capital, y la misma suerte le cupo a Mainaque, la ciudad griega fundada bajo protección de Tartesos. A esa región la llamarían Bética, y al río de Tartesos la cruzaba la llamarían Betis.
Existen topónimos prerromanos tartésicos, entre los que destacan los formados con hipo, el elemento que se supone que significaría ciudad, urgi y uva. Entre los topónimos de urgi destacan Kunisturgi e Isturgi. Entre los topónimos en uva destacan Corduba, Onuba y Osonova. De forma paralela se advierte una colonización marina a partir del Golfo Partésico, evidencia por los topónimos en uva. Carmona, en la provincia de Sevilla, hay yacimientos donde se encontraron fosos, viviendas, murallas y bastiones. Sus habitantes extraían oro, plata y cobre, hundían el metal y lo enviaban río abajo hasta Onuba, en forma de lingotes o en bruto. La primera referencia que se ha querido ver de Tartesos procede de su identificación con el nombre de Tarshish, que aparece mencionado en la Biblia, pero muchos autores consideran que se refiere más bien a algún puerto del Mar Rojo o a un tipo de nave que viajaba hacia esa zona. Esa inscripción arqueológica en piedra única del siglo VI a.C. nos documenta sobre la escritura indígena. Se conserva en el Museo Arqueológico Provincial de Sevilla. La tradición literaria clásica dice que su forma de gobierno era la monarquía y que poseían leyes escritas en verso en tablas de bronce desde tiempo inmemorial. Estrabón habla de 6000 años antes de su época, una fecha que podría referirse en realidad a años o meses lunares. Gerión, primer rey mitológico de Tartesos. Gárgoris, primer rey de la segunda dinastía mitológica tartésica. Reyes de los Curetes, descubrió la agricultura atando 2 bueyes a un arado, formuló las primeras leyes, dividió la sociedad en 7 clases y prohibió el trabajo a los nobles. Argantonio es el único rey del que se tienen referencias históricas, y el 550 a.C. propició el comercio con los foceos durante 40 años, para así romper el monopolio que ostentaban los fenicios. Aunque rechazaron la oferta, recibieron de Argantonio un cargamento de plata para reforzar sus murallas. La base fundamental de la riqueza de Tartesos fue la metalurgia y la exportación de los minerales de oro, plata, cobre, estaño, hierro y plomo. Los centros metalúrgicos no solo estaban cerca de las áreas mineras, sino que aparecen repartidas por todo el territorio. En Tartesos se fabricaron abundantes objetos de metal que por un lado tenían influencia oriental, pero también una gran originalidad. De origen autóctono es la técnica del embutido de metales que se realizaba con oro, plata o cobre. Los fenicios introducirían las técnicas de granulado y la soldadura. Con las conchas de la almeja del Guadalquivir se hicieron objetos de tocador labrados. Hay muy pocos datos, pero se supone que al igual que el resto de los pueblos del Mediterráneo, era también una religión politeísta. Pudo haber una divinidad fenicia masculina, Baal o Melkar. Se han encontrado santuarios de estilo fenicio en el yacimiento de Castulo. Se han encontrado exvotos en diversos puntos de Andalucía y en otros puntos más alejados como Salamanca, que no se sabe exactamente de dónde provienen. Existe una serie de lápidas sepulcrales halladas en el Algarve, Alentejo y Bajo Guadalquivir que contienen inscripciones en un idioma desconocido con un signario mixto silábico alfabético que se lee principalmente de derecha a izquierda. De la lengua tartesia podría haber derivado la lengua hablada por los turdetanos, a juzgar por las referencias de Estrabón, quien dice de estos mismos que eran descendientes de los tartesios y que tenían escritos y leyes con más de 6000 años de antigüedad. Según Aubec, el periodo orientalizante tartésico se ha de interpretar en el contexto de una élite indígena situada en la cúspide de una sociedad jerarquizada
que dominaba sus propios recursos económicos, enfrentada ante los exóticos estímulos socioculturales que los fenicios les ofrecieron procedentes de Levante, respondió adoptando su ideología e integrándose en sus circuitos comerciales que abarcaban todo el Mediterráneo. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que lo compartas en tus redes sociales, a que le des like y suscríbete. Muchas gracias.